Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios, y qué bueno es que nos vamos acercando ya también hasta el último capítulo, pero hoy día vamos a considerar entonces 1 de Timoteo capítulo 5 y vamos a estudiar o recordar desde el versículo 17 al versículo 22. Entonces, nosotros sabemos que anteriormente a esto, Pablo estaba dando indicaciones con respecto a las viudas, ¿no es cierto? Lo vimos en el estudio pasado. Pero hoy día vamos a ver lo que continúa de este capítulo 5, verso 17. Dice así la palabra de Dios: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hasta ahí la lectura. Empieza hablando a los ancianos, pero si uno lo amplía un poco más, esta palabra, pues son aquellos que están en el liderazgo, ¿es cierto? No necesariamente todos los ancianos que gobiernan bien serán ancianos que puedan enseñar. Por eso es que dice el versículo 17, los que trabajan, o sea, los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. No todos tienen la misma función de los ancianos. Algunos serán seguramente hospitalarios, otros serán predicadores, otros tendrán el don de la enseñanza, en fin, tantos otros dones. Pero acá, en este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo que todo el liderazgo es importante dentro de la iglesia, pero no todos los ancianos van a enseñar. Algunos sí, algunos no, y esa es la tarea de Timoteo. Pero avanza el texto y dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor. Doble honor significa un soporte económico. Este doble honor nos habla de un salario, de una remuneración. La iglesia debe pagar a los ancianos, deben ser remunerados en proporción a su utilidad. Según White, es esta última frase: la iglesia debe pagar a los ancianos, estos deben ser remunerados en proporción a su utilidad, según White. Pero avanza el texto en el verso 18, dice: pues la escritura dice, cuando habla de la escritura, pues lo que está haciendo el apóstol Pablo es yendo a la autoridad máxima, que es el Antiguo Testamento en ese tiempo. Hoy ya tenemos la Biblia completa, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento lo tenemos en la mano,
en el celular, donde quiera que lo podamos llevar. Pero el principio es que los que sirven al pueblo de Dios deben ser remunerados, como decíamos hace un instante. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 25, dice lo siguiente, versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Y eso es lo que está citando el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, mira, el que está predicando, que continúe, pero no poner un bozal al buey que trilla, que siga trabajando. Pero en Lucas, el capítulo 10, ya en el Nuevo Testamento, Lucas, el capítulo 10, el verso 7, dice lo siguiente: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El obrero es digno de su salario. Entonces, vale decir que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe y dice, tomando otra porción de la Escritura, dice entonces que el obrero es digno de su salario. Pero cambia totalmente el sentido, poco Timoteo, la carta a Timoteo, a partir del versículo 19, donde en el versículo 19 habla acerca de los líderes o los ancianos o los pastores o cualquier otro siervo de Dios. Entonces dice, estos líderes cuando son acusados debemos tener en cuenta algunas cosas. Contra un anciano dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Barclay dice, algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal, y otros como si no pudieran hacer nada bien, ¿no? Y así tratamos a la gente muchas veces. Nosotros como líderes de la iglesia, o de repente los líderes de la iglesia, entonces tratan así al pueblo de Dios. Vuelvo a repetir lo que dice Barclay. Dice, algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal, y otros como si no pudieran hacer nada bien. Entonces, cuando uno admite una acusación, debe tener, como dice allí, 2 o 3 testigos. No solamente escuchar una parte, sino que esa parte, ¿es cierto?, tiene que ser, pues, atestiguado por 2 o 3 testigos, ¿no?, que hayan padecido o hayan visto quizá lo que se le acusa a este líder de la iglesia. Avanzamos en el verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si los líderes están en pecado, este mal, este pecado debe ser abordado públicamente, abiertamente, ¿no? Para que la iglesia, como dice aquí, para que los demás también teman a Dios, teman lo que les pueda pasar, ¿no es cierto? Entonces dice, a los que persisten en pecar, o sea, a los que no quieren dejar su pecado, hay que reprenderlos, sí, hay que reprenderlos, hay que llamarles la atención, hay que corregirlos,
delante de todos, para que los demás también tengan temor. El versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es fuerte esta declaración del apóstol Pablo, refleja la seriedad del trabajo de los líderes de la iglesia. O sea, refleja un trabajo, ¿no es cierto?, duro, fuerte, un discipulado permanente, constante con las personas que llegan a la iglesia. Un teólogo llamado Calvin dice lo siguiente: los ángeles están presentes como testigos y espectadores, porque se les ha dado el encargo de cuidar a la iglesia. Vale decir entonces que de alguna manera está nuestro Dios, el Padre, está nuestro Señor Jesucristo y están los ángeles también mirando las cosas que están ocurriendo. Pero el versículo 21 dice: que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El prejuicio y la parcialidad son pecados, ¿no?, delante de Dios, ¿no? Son pecados, pudiéramos decirlo así, son pecados graves ante el Señor. En el Nuevo Testamento el énfasis es cuidado con la parcialidad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Santiago cuando habla acerca de no tener, pues, buen juicio, o tratar bien a los que tienen dinero y a los que no tienen dinero hacerlos a un lado? De ninguna manera. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado, según Clark, si estuviera en el tribunal de Cristo. Clark dice que cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, tenemos que tener sumo cuidado para cuando emitimos un juicio o hablamos de alguna persona, hacerlo con prejuicio y hacerlo con parcialidad. Esto no debe ser así con nosotros. Y finalmente, versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos, ¿no es cierto?, que habla el apóstol Pablo, que no lo haga con ligereza, es usado en el sentido de la ordenación, ¿no? Debe pasar un tiempo, ¿no es cierto?, debe preparar a una persona y a su ministerio. Entonces uno mismo tiene que mirar cuál es el llamado que Dios nos hace, a qué nos ha llamado el Señor, y hacer su voluntad en lo que Él desea. Entonces, aprobación de otros en el ministerio, habla pues de la imposición de manos. Pero también dice el versículo 22, no participes en pecados ajenos. ¿Cómo podemos participar en pecados ajenos? Hay muchas maneras que podemos hacer esto. Podemos ser de mal ejemplo frente a ellos. Podemos participar en los pecados de otro al aprobar cosas indebidas, o al ignorarlo a una persona, a un hermano que de repente no nos cae bien, o de repente nos cae antipático de alguna manera. Entonces lo hacemos a un lado. No, de ninguna manera. Dice
el apóstol Pablo. Más bien le dice a Timoteo, le dice, consérvate puro. Así como te dije que deberías andar para que nadie tenga en poco tu juventud, ahora te digo todas estas cosas y haciendo todas estas cosas te vas a conservar puro delante de la iglesia, sobre todo delante del Señor. Entonces, estos consejos son los que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, le dice a Timoteo, tengan cuidado con los ancianos, ¿no es cierto? Cuando los líderes son acusados, entonces debe haber testigos también, tener cuidado con el prejuicio y la parcialidad, ¿no es cierto? Y no participar de los pecados ajenos, más bien debemos conservarnos puros delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, es nuestro desafío para que nuestra vida sea una vida de manos limpias, de un corazón puro, como dice la Escritura. Así que, hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno.